Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de tecnologías que ya no son tan nuevas, pero vamos a hablar de tecnologías de punta y vamos a hablar también de cómo es hoy, digamos, el liderazgo, quién lo tiene y cómo es la competencia internacional entre los distintos países a propósito precisamente del desarrollo tecnológico. Y quizá lo primero que habría que hacer, si estás de acuerdo, Jorge, es explicarle al público qué es esto de la 5G, de la 4G, de la 3G, es decir, ¿qué significan estos conceptos en términos prácticos, en términos concretos? Gracias, Pedro. Mira, la 5G es la quinta generación de tecnologías móviles que se presenta en la historia de la civilización. Okay. La 1 fue en la comunicación móvil, la llamada simple móvil que teníamos. Tú te acordarás, en 1980, esos estos enormes, estos gigantes, estos portafolios que cargábamos, que eran como refrigeradores además. Hablar solamente era 1G. 2G es cuando al teléfono móvil tú le podías agregar el texto, el SMS. Okay. Durante mucho tiempo trabajamos en SMS y pensamos que iba a ser eterno. La tecnología 3G te permitió que el Internet pudiera trabajar textos móviles y vinieron las Blackberries. Y entonces teníamos la famosa oficina móvil, que no navegábamos porque no tenía estas facilidades de navegar en Internet muy fuertes, con amplias capacidades de transmisión de datos, pero te permitía administrar tu oficina perfectamente bien. Todos aprendimos a hacer móviles y textear en un Blackberry. 4G es una tecnología muy fuerte, muy poderosa, es la que tenemos el día de hoy, que te permite navegar en Internet con una enorme facilidad. Ya incluso estamos en la 4.5, 4G y la 4.5, que te permite navegar 10 veces más rápido que 4G. Tú entras a tu teléfono y estás en este dispositivo navegando en Full High Definition, sí, incluso en 4K. ¿No? O sea, 4 veces Full High Definition. Esta es, digamos, la cuarta generación de tecnología. Y la quinta es una tecnología poderosísima que vamos a ver, que te va a permitir que este dispositivo sea hasta 100 veces más rápido de lo que lo tienes, tener multiplataformas 4K y 8K simultáneas. 4K es 4 veces Full High Definition, o sea, que veas en alta definición, ¿no? 1080 resolución en tu teléfono, pero además tu teléfono va a tener una habilidad para comunicarse con las cosas. El Internet de las cosas va a nacer, pero te va a habilitar otras más. Vamos a tener, si tienes Internet de las cosas, es muy posible que la siguiente capa la uses en lo que se llama el análisis de los grandes datos o Big Data, para que los datos que te recopila el Internet de las cosas se transformen en información. ¿Te suena? Y después esa información, una vez analizada, pueda ser inteligencia artificial. Por ahí caminan las generaciones. A ver, Arturo, han sido no solo ellos, pero sobre todo las y los norteamericanos, digamos, los grandes líderes en este tipo de evolución tecnológica, si me permites decirlo así. ¿Cómo estamos hoy? Es decir, si miramos hoy quién está llevando el liderazgo y quién nos está ayudando a dar el salto de esta 4G, 4.5G a 5G. Pues estamos en plena Tercera Guerra Mundial. A ver, cuéntanos eso. Yo empezaría con dos frases. La primera, Keynes en el marco de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, nos decía, normalmente, dice, los actores políticos del momento desconocen la realidad y la trascendencia del momento político que viven o histórico que viven. Y la juntaría con otra frase también muy buena de Inenarity, un especialista sobre porvenir y futuro, y él dice que hoy lo más revolucionario que puede haber en una persona es entender el momento que vive. Lo enmarco así porque... Lo que quiere decir que los líderes entonces no son muy revolucionarios. Los líderes y la sociedad en su conjunto creo que no entendemos el tamaño de lo que estamos medio balbuceando aquí y de lo que está y va a pasar realmente en la humanidad. De ese tamaño quisiera yo dejar el primer punto y a partir de ahí pues se desgranan pues todo lo imaginable, ¿sí? De ese tamaño es. Primero, por ejemplo, las hegemonías, ¿no? Las hegemonías se han decidido desde la primera revolución industrial por tecnología, ¿sí? Tal vez algunas de las penúltimas un poco también bélicamente, 1815 entre Inglaterra y Francia, pero sobre todo la primera revolución industrial es la que determina el gran liderazgo hegemónico del siglo XIX de Inglaterra. La segunda revolución industrial
entiéndase la producción en línea, el Fordismo, todo ese tipo de actividades que innovaron, determinaron sobre todo el liderazgo del siglo XX de Estados Unidos. A mitad de él, la tercera revolución industrial también es determinada porque por primera vez los trabajadores de los servicios superaron a los de manufacturas. Y hoy estamos en lo que se está llamando comúnmente la cuarta revolución industrial. Sin embargo, si en las otras tres nos presentábamos como humanidad desprovistos de los elementos necesarios para ver exactamente ante qué nos enfrentábamos, hoy me parece que esta es la reina de las innovaciones industriales, y la cuarta revolución industrial es la que está hoy determinando y determinará en los próximos 5 y 10 años, o sea, 2025 nos dice Jorge, tendrá plenitud del 5G. Entonces, si esto es así, lo que vemos entonces es que el 5G se presenta como la solución o como el triunfo más palpable o como el poder más evidente de lo que será la hegemonía del siglo XXI. Y si esto lo agregamos o lo enmarcamos en las declaraciones del presidente de Huawei en marzo, abril del año pasado, que dice de manera inusitada, ¿sí?, y que fue toda una sorpresa para la comunidad mundial, que le lleva en materia de 5G 2 años de investigación a Estados Unidos. A ver, detengámonos ese punto. Huawei es China. Sí. Ya no es Estados Unidos. No. Y lleva la delantera. Así es. Mira, la geopolítica en materia tecnológica es muy importante. Okay. Porque los últimos 30 años hemos logrado algo extraordinario. Te llevó más de 100 años conectar con teléfono fijo a más de 1.100 millones de ciudades, pero te llevó escasamente 30 años conectar a más de 7.000 millones de personas en el planeta. Ese es el nivel de la conectividad móvil. Y esto ha evolucionado de manera distinta en las geografías del planeta. Durante muchos años China hizo tecnología de copia, era la reproducción de la tecnología, pero en este instante ha pasado de ser una economía de patentes de mejora a ser una economía de patentes de invención. Y durante muchos años, particularmente en el despliegue de la tecnología 3G y 4G, 3G sobre todo, Europa fue la reina. Ericsson, Nokia, tenía los teléfonos Nokia, que eran finlandeses, tenía un montón de empresas líderes en materia de Internet. En los últimos 7, 8 años, ni siquiera 10, 7, 8 años, Europa ha perdido un liderazgo absoluto en el sector tecnológico y Estados Unidos adquirió una capacidad tecnológica, pero solo en una de las áreas de la tecnología digital. Quiero precisar esto. No, me parece importante. Una cosa son la infraestructura. La infraestructura son las radiobases, la fibra óptica y todo lo que hace que esto funcione. Estos son los equipos, pero necesitan mucha infraestructura que no vemos. Esa infraestructura mucho tiempo la desarrolló Europa. Nokia y Ericsson son las empresas que hacían esta tecnología. Y Estados Unidos desarrolló tecnología para Internet, lo que va adentro. Okay. Google, Facebook, ¿no? Entonces, una es la supercarretera, que es la infraestructura, esa fue europea, otra, digamos, y los otros son los carros que van allá arriba, lo que se llaman ahora las empresas over the top. Bueno, pues ahora sucede que Europa ya no fabrica las mejores supercarreteras, ¿no? Ya no tiene la mejor tecnología, sino la tienen los chinos. Y esto es muy relevante porque tecnologías como 5G van a transformar, en efecto, como decía Arturo, la geografía de la nueva economía mundial. Por eso, si tú recuerdas, Trump cuando entró, se peleó, es un hombre analógico que le gustaban los carros, el acero, ¿no?, y la industria metalmecánica, pero cuando empezó a negociar el acuerdo de comercio con China se dio cuenta que las cadenas de valor verticales se iban a transformar todo a partir de la tecnología 5G. Por eso es que tuviste un cambio en su segundo periodo, en estos últimos años, tratando de recuperar el tiempo. O sea, se dio cuenta que ya estaban rebasados. Claro, y hay un tema grave en el caso de Europa. ¿Por qué ha perdido este liderazgo? Curiosamente, por los marcos jurídicos antiguos, temas de protección de datos, la sobreregulación en materia de competencia y la propiedad intelectual han inhibido la innovación en Europa. A ver, para cerrar este bloque, Arturo, eso quiere decir que nuestros marcos normativos no están adecuados para la velocidad de la transformación tecnológica y como en China ese no es el tema, ahí es donde se está dando el desarrollo. Es uno de los elementos, pero diría que de manera integral. O sea,
el único que ha tenido esa conciencia keynesiana del momento histórico y que vive y que quiere vivir y que quiere además dibujar hacia adelante, incluso tiene escenarios de 2049 que hemos platicado aquí, en ese marco del gran debate de la pregunta, ¿no? Es una pregunta incluso ociosa que se viene haciendo desde hace 15 años. ¿Rebasará China a Estados Unidos? Bueno, pues yo la vengo oyendo hace 20. No, imposible, jamás China hará carros, podrá hacer tenis malos y jeans baratos y carros nunca va a ser. Bueno, China hoy fabrica 24 millones de carros y es el primer fabricante de carros. Trenes, China jamás hará trenes. No, siempre hubo un desprecio, pero de hace 400 siglos, O sea, no es un desprecio de hoy, moderno. No, y además un prejuicio occidental también que nos sí, llega mucho. Beberiano y Marx y todos ellos despreciaron a China y no la creyeron, y como la última generación actual, con la capacidad de generar este nivel de ciencia y de tecnología. Por eso te decía yo que la sorpresa para todo el mundo es que hace 3 meses China, en el marco de la guerra comercial con Estados Unidos, le dice, esto no es una guerra comercial, esto es la guerra por toda la mesa, y yo te digo que te llevo 2 años de investigación. Eso es brutal. En un minuto, si te llevan 2 años en investigación, ¿los puedes alcanzar? No. Por eso es que Estados Unidos está ganando tiempo, ¿no? Por eso es que detuvo las compras de Huawei. Por eso es que a nivel global pidió que los socios comerciales no compren. Ahora, tiene empresas muy poderosas como Cisco, pero necesitas un ecosistema tan complejo como el que lo tienen los chinos. En este momento no es fácil. No se puede Están ganando tiempo. Claro. Pues está interesantísimo. Vamos a un corte y regresamos. Le voy a preguntar a Arturo Oropeza, volviendo, ¿qué es lo que hicieron como políticas públicas los chinos para hacer esto posible? Y luego, Jorge, retomamos el tema de los marcos jurídicos, porque es un tema, creo que importantísimo, que como usted puede ver, puede determinar quién lleva el liderazgo de desarrollo tecnológico a nivel mundial. Y en este momento, ya el día de hoy, ese país se llama China. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano y como ha visto, estamos hablando de quién lleva el liderazgo a nivel mundial hoy en desarrollo tecnológico y ya no es Europa, ya no son los Estados Unidos, ese país se llama China. A ver, Arturo, tenemos que entender porque hay decisiones de política. Tú dices, quien está entendiendo el momento y el tamaño de la transformación al día de hoy, pues China, y debo yo de agregar, y me imagino que sus liderazgos. ¿En qué sentido, en qué se traduce? ¿Cuáles son las decisiones estratégicas que fue tomando pues, en los años recientes China para colocarse en el punto de liderazgo en el que se encuentra hoy a nivel mundial? Es la disposición del otro por entender y aprender del otro. O sea, este desprecio y desconocimiento de China y este mal manejo del tema chino económico, político, civilizatorio, que es una constante en el análisis académico, intelectual y político occidental, no sucede del mismo modo del lado asiático. Y hay que señalar Asia del Este como una cuna de civilizaciones milenaria. Es más, yo te diría, y estaría de acuerdo con Graham, es la civilización antigua vigente más antigua del planeta. Y eso no se le ha tenido respeto, se le ha desechado en automático y ha habido flojera, ha habido descuido para ver qué hay atrás del Estado chino. Entonces, desde ahí parte, o sea, un conocimiento de China que se ha preocupado y ocupado de conocer qué pasa, cómo piensan, quiénes son los principales thinkers en Estados Unidos, en Europa, incluso en América Latina, y en Occidente en general, de decir, bueno, pues primero es un exceso pensar que es una civilización milenaria, Confucio ya murió, no hay nada de confuciano en el acontecer chino, y de ese tamaño es el problema. O sea, hay que regresar a la civilización milenaria para entender al Estado chino, y es uno de sus grandes temas, ¿sí? Pero la política, por ejemplo, ahí tendría que hacer el trabajo y de ver cuál es el perfil, la etnicidad del Estado chino, por qué actúa como actúa, pero mejor aún, porque esos 1.400 millones de chinos están contentos con lo que están viviendo.
cuando no tienen el Estado occidental recomendado y motivado y empujado desde 1978 con la apertura, 1949 con Mao, por parte de Occidente. O sea, esta es la verdad, tienes que comprarla, tienes que imitarla, tienes que... Y China dice no gracias, y Occidente no ha entendido, y todavía lo llama atraso. Entonces, esto que parece una cuestión general, no lo es, porque es de previo y especial pronunciamiento. Si tú partes de ese primer conocimiento, de ver qué hay atrás, de esa etnicidad, de esa civilización vigente todavía, empiezas a encontrar las explicaciones para un Estado desarrollista. Y un Estado desarrollista ya es una actitud de un Estado económico, de un modelo económico con el que Occidente está perdiendo todos los días. A ver, cuando lo ve desde esta perspectiva, Arturo, que me parece muy importante, de alguna manera alude también, pues, digamos, a los marcos y a los paradigmas jurídicos con los que opera ese Estado desarrollista. Me llamó la atención, Jorge, que en el bloque anterior mencionabas que uno de los lastres, déjame decirlo yo así, para Europa, y me imagino que también para Estados Unidos, son los diseños legales en estas materias, en las materias que regulan las tecnologías. Y me llama más la atención que lo que mencionaste son derechos, el derecho a la privacidad, ¿no? El derecho a los datos personales, que pues son bienes jurídicos muy importantes para nosotros como individuos, pero que quizás su protección está siendo parte de la explicación del atraso. Pero es mi especulación, te doy a ti la palabra. Hace 27, 28 años el primer debate sobre los temas jurídicos y la tecnología se dio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí están los textos por ahí escritos, el cuaderno, hay un cuaderno del instituto que resume toda esta experiencia. Y desde entonces se veía que ya existían conflictos. Mira, nosotros crecimos como abogados con el derecho de la radiodifusión, el derecho de las telecomunicaciones y el derecho informático. Hoy en día las fronteras entre estas áreas se colapsaron. Derecho informático, telecomunicaciones y radiodifusión son una sola materia, ¿no? El nuevo ecosistema al que va a crear 5G es un ecosistema circular end-to-end donde circula infraestructura, derechos, aspectos de competencia y aspectos de privacidad, virtualizado este ecosistema en nuevos sistemas de cómputo que se llaman Business Solution System. Es algo interesantísimo. No, se ve una cosa, y además complejo. Muy complejo y donde vienen contenidos audiovisuales, propiedad intelectual, etcétera. Bueno, esto es digamos un reto jurídico. Y la forma en que se abordan estos retos, y además aderezado con temas de derechos fundamentales, extraordinarios, por cierto, porque ahora en el artículo 6 de la Constitución, párrafo B, se considera como un derecho fundamental el acceso, fíjate, a las tecnologías de la información, al Internet, a la banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. Son cosas distintas todas. TICs son los equipos, las computadoras, el Internet, ¿no? La banda ancha, que tengas una gran capacidad, y servicios de telecomunicaciones, todos los que vayan dentro de la red. Es muy afortunada la redacción de la Constitución. Esto te da como resultado una ciudadana, un ciudadano conectado las 24 horas del día en un ecosistema digital donde coexisten todos estos, pero además estoy hablando con un constitucionalista, es un derecho fundamental, por lo tanto este es un habilitador de otros derechos fundamentales como educación, salud, cultura, ¿no? Protección de datos, etcétera. Entonces, ahora tenemos que hablar en este sistema garantista de una nueva política pública y de una regulación que no existía. En estas materias. Esto se llama política digital y se llama regulación digital. Esto es algo novedosísimo, ¿eh? Esto no existía. Nuestros libros pasados muy recientes eran de derecho informático, de derecho telecom, y hacemos maestrías y especialidades en la materia. Esto ya se fusionó. Entonces, también vienen integrados, incluso tenemos nuevos conflictos. Imagínate el conflicto entre la protección de un derecho fundamental y aspectos de derecho de la competencia. México tiene resultados espléndidos de la reforma Telecom en materia de competencia porque tenemos las tarifas más bajas, el mejor ancho de banda de América Latina. Eliminamos el roaming, tenemos el tercer internet más asequible del planeta, pero el costo del derecho de la competencia sacrificó la conectividad en áreas rurales. El presidente tiene toda la razón. A ver, eso es lo que te iba a preguntar, Arturo, porque es muy interesante. Jorge nos llevó por el camino del marco regulatorio en México, de cómo estamos, y sí, en efecto, sabemos que hace algunos pocos años, en el sexenio anterior, se hizo una reforma muy importante en esta materia que transformó el marco constitucional y que generó, digamos, ahí las bases normativas para un desarrollo de políticas públicas y de marcos regulatorios. Pero el gobierno actual está leyendo lo que está pasando en esta materia y está consciente de en dónde nos estamos ubicando como México, ¿eh? No estoy pensando ya en una cosa ni regional ni occidental, sino como México ante las transformaciones en estos temas.
Yo creo que es de tal magnitud lo que estamos platicando en estas primeras apreciaciones, que mientras el gobierno actual no ponga a la industria 4.0 en el punto número 1 de su agenda, educativa, económica y científica y tecnológica y todo ello, no está entendiendo lo que está pasando hoy en el mundo. O sea, cada día que no lo colocamos en el número 1 de la agenda, este país sigue ubicado en el siglo XX. O sea, aquí hemos dicho contigo que México no ha entrado al siglo XXI por razones económicas, razones, etcétera. En este caso, pues, seguimos instalados en el siglo XX. O sea, los avances que tenemos, con todo lo importantes que sean, pues nos da para 150 patentes al año. China está registrando 1.400.000 patentes al año. Estados Unidos 650.000 patentes. Entonces, el futuro va corriendo a velocidades increíbles en ese sentido. Si nosotros todavía estamos pensando si la industria 4.0 existe o no, si debe estar o no, si debe haber industria o no, si debe haber una preocupación del gobierno, del Estado mexicano por estos temas, si la educación debe tener estos temas desde kinder, estamos frente a un nuevo leviatán, Pedro. Lo que vamos a enfrentar es un nuevo leviatán cibernético. Eso es de lo que estamos hablando, con un hegemón atrás que puede ser asiático o que puede ser occidental. Al día de hoy parece que empiezan a vérsele los ojos rasgados, pero el país no tiene conciencia, no tener conciencia no se puede proteger de todo este tipo de avalancha de futuro que nos cae encima. Cuando hablamos del Estado, del gobierno, que fue mi pregunta, estoy muy consciente, me da la impresión de que dejamos de lado un poco a los actores privados, Jorge. Y te pregunto, me imagino que para colocar en el centro de la agenda de la transformación nacional esta gran transformación tecnológica, debe de haber una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado, porque también a los actores privados esta transformación pues les tiene un impacto muy relevante. ¿Qué decir de eso? Mira, sin duda alguna, y hace un momento hablamos de política pública, pero hay una materia que es tan importante o incluso probablemente un poco más, que es la regulación. No es lo mismo la política pública que la regulación. La regulación la emiten los órganos técnicos. En este caso, los órganos autónomos del sector digital, no solamente en México, sino en el mundo, se enfrentan a varios retos. Primero, tiene que buscar el despliegue de inversión de los operadores de telecomunicaciones. El segundo es que tiene que buscar el despliegue de más infraestructura enriquecida y robusta que permita innovación, convergencia y mayores servicios digitales a los ciudadanos. En una materia que más se transforma a una velocidad enorme. Enorme, así es, exactamente. Hoy mismo no conocemos qué cantidad de nuevos productos y servicios nos va a dar el 5G. Entonces, los órganos como la Federal Communication Commission en Estados Unidos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, el regulador, la CRC en Colombia, la Subsecretaría de Telecomunicaciones en Chile, Anatel, que es el regulador en Brasil, Ofcom, que es el regulador en Inglaterra, están buscando qué nuevas formas regulatorias les permiten conciliar expansión y controlar competencia, estas grandes empresas. Tenemos el problema de que las empresas de telecomunicaciones son empresas globales, punto. No hay espacio para empresas pequeñitas. El problema no es que haya empresas grandes, sino que haya órganos regulatorios robustos, con capacidad, claro, de calidad, que puedan enfrentar a 2, 3 empresas poderosas globales y al mismo tiempo les permitan, digamos, regular la competencia, pero desplegar mucha infraestructura. América Latina, por ejemplo, tiene 49%, le falta 49% de la población por conectar. En México tenemos un problema de déficit de casi 40 millones de mexicanos de no conectar. Hemos sido campeones en la competencia, pero la competencia no genera cobertura, tampoco genera innovación, tampoco genera nuevos servicios digitales. Entonces empiezan dicotomías espléndidas, me parecen debates apasionantes, ¿no? Me parece interesantísimo la pasión con la que Jorge ve el asunto y también tú, Arturo, porque tú nos has advertido desde hace mucho tiempo que esta gran transformación tiene, como dices tú, los ojos rasgados y que no lo hemos visto, y creo que es muy interesante pues seguir platicando de esto. Es un tema del cual poco sabemos, yo poco sé. Me imagino que gran parte de nuestro auditorio también está por primera vez aproximándose al mismo, y por lo mismo me permito ahora sí que tenerles una invitación permanente, un emplazamiento amistoso a que vengan aquí de nueva cuenta como lo hemos hecho, y que tengamos aquí en Observatorio un espacio permanente de reflexión sobre esta gran transformación, que es una transformación que no es la 4T, Esta es una cosa más grandota, ¿no? Es el 5G y es global y estamos inevitablemente inmersos en el mismo, así que hay que entender de qué va. ¿De qué se trata? Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes, en Observatorio Cotidiano, aquí
en TV UNAM.